Lo primero que vamos a decir, o que vamos a intentar presentar, es cómo fue cambiando esto. Es decir, de dónde venimos y por qué la mujer es diferente al hombre. Hay una cosa... históricamente, lo primero que quiero aclarar es que puede haber más diferencias entre dos hombres o entre dos mujeres, es decir, más diferencia intragénero, que entre un hombre y una mujer. Lo que voy a hablar son generalidades, pero no hay ninguna duda que las mujeres son diferentes a los hombres. Aclaro en principio, ni mejores ni peores, diferentes. Somos diferentes y complementarios, pero hay características que son muy propias de la mujer. Y eso viene desde la fisiología y la psicología y el funcionamiento cerebral desde que éramos hombres mono, es decir, de hace millones de años atrás. Es decir, por qué hoy una mujer es como es y el hombre es como es, tiene que ver con nuestra historia. La historia empezó hace millones de años. Hace millones de años éramos hombres monos. Yo voy a necesitar que algunos de ustedes me ayuden para expresarme. Sucede que al principio caminábamos en cuatro patas. La relación sexual entre macho y hembra era que el macho tomaba a la hembra por detrás, como hoy un animal que camina en cuatro patas, y después de la relación sexual se alejaba. ¿Me expliqué hasta ahí? Y no había ninguna otra relación, y la hembra recibía al macho más o menos una o dos veces por año, como hoy los perros. Es decir, el periodo del ciclo ovárico era muy largo. ¿Me expliqué hasta acá? Pero cada uno vivía en su lugar. Ahora, cuando de caminar en cuatro patas pasamos a caminar en dos patas, es decir, estoy yendo a 3.800.000 años atrás, cuando estaban los primeros australopitecos u homínidos que caminaban en dos patas, y por ahí escucharon hablar de Lucy. Lucy es un australopiteco, es una osamenta, son huesos descubiertos en Etiopía, en la localidad etíope de Hadar, por Donald Johnson en el año 74, y se trata de un esqueleto, de una osamenta, de una mujer de 3.800.000 años, que se llama Lucy. Se llama Lucy porque él estaba en el campamento, el que lo descubrió, escuchando los Beatles, Lucy en el cielo con diamantes. Ahí sabemos que se llama Lucy. Así quedó. Cuando nos pusimos de pie, tácitamente sucedieron algunas cosas que voy a intentar expresar metafóricamente. Al ponerse de pie, sucedieron varios cambios trascendentes, que es lo siguiente. Para empezar, el ciclo ovárico femenino se hizo más corto y empezó a recepcionar al macho más frecuentemente. Al sobrarnos el tren anterior, es decir, lo que eran patas para caminar cuando íbamos en cuatro patas, hubo un diálogo tácito entre macho y hembra prehistórico. Es como si la hembra le hubiera dicho al macho: ahora te sobran dos brazos que antes eran patas. Vas a usarlo para ir a cazar y a buscar presas. Yo te voy a recepcionar sexualmente en forma frecuente. ¿Me expliqué hasta acá? Él, ni lerdo ni perezoso, si lo recibe sexualmente, ¿qué pudo haber dicho? Sí, hago buen negocio. Vengo, vos me recibís, hasta ahí todo bien. Pero al ponerse de pie, cambió la biología, las caderas se hicieron de otra forma y la cría empezó a nacer inmadura, no como antes. Con lo cual el macho le dijo a la hembra: bueno, yo voy a traer comida, pero ahora que a vos te sobran dos brazos que antes usabas para caminar, vas a amamantar a nuestra cría más tiempo. La relación sexual se hizo frecuente y de frente, uno con otro, y empezó a existir una identificación diádica rostro con rostro. Y aparece la segunda emoción filogénicamente más antigua. La emoción más vieja que se conoce es el miedo. El miedo no es sonso. ¿Conocen el tema? El miedo no es sonso. La primera emoción que tuvimos fue miedo. Si no hubiésemos tenido miedo, nos hubiese comido un predador y no estaríamos acá. El miedo sirve, es protectivo hasta cierto nivel. La segunda emoción evolutivamente más antigua es el amor. Entonces, con esta constitución de que el macho trae la comida y la hembra lo recibe al macho, le da de comer con sus pechos a la cría más tiempo, aparece el amor y los primeros grupos familiares. ¿Me expliqué hasta acá? Aquí cambió absolutamente todo. Para explicar la biología de esto, voy a necesitar algunos machos y hembras actuales que se comporten como ancestrales. ¿Me da una manito? Venga por acá. Cuidado con el cable. Venga para acá.
Necesito otra mujer más. Usted, señora, deme una manito. Venga, venga, sin miedo. Oh, no la voy a hacer trabajar ni nada. Venga, venga, venga. Venga, usted también venga para acá. Párese acá. Venga, venga, venga. Y una mujer más. ¿Quién más? Usted. Venga un segundo. Sin miedo. Venga por acá. Vio que decía que no, ahora estamos todos acá. Estamos todos en el barrio, somos todos conocidos, no pasa nada. Ahora necesito un macho ancestral. Venga usted. Un macho ancestral. Cuando empezamos a vivir grupalmente, esto puede ser gracioso, pero es cierto, y plantea diferencias funcionales. Vení vos, que sos jovencito, necesito una cría, vení. ¿Te puedes sentar acá? ¿Tu nombre es? Kevin. ¿Te puedes sentar acá? Sí, él es la cría. 3 hembras ancestrales, un macho ancestral. El macho ancestral se va a casar, va para allá. Y va a cazar y ve una presa allá. ¿Vamos bien? Sí. ¿Cómo empieza el macho ancestral a cazar presas? Desarrolla evolutivamente las condiciones de cazador. Los seres humanos no somos buenos. Naturalmente somos violentos y malos. Somos predadores. Tenemos 2 ojos que miran para adelante y mirada estereoscópica para poder cazar. Solamente nos hace diferentes la cultura, pero naturalmente somos malos. De hecho, es más malo el macho que la hembra, siempre fue así. Por eso la población carcelaria es básicamente masculina. Solo un 5% de la población carcelaria es femenina y muchas lo son porque son mulas por drogas, etcétera, sometidos a los machos. ¿Por qué el macho es más malo que la hembra? Porque tiene 2 elementos en el cerebro, que son las amígdalas cerebrales, que son más grandes y manejan la ira. Desde que éramos hombres ancestrales, 3 millones de años para atrás, hasta acá, lo que supera esa malicia es la cultura. ¿Me expliqué hasta acá? La cultura, la acción del telencéfalo, lo que está acá arriba, más moderno, hace que ya no seamos tan malos como antes y vivimos culturalmente y en un ámbito social y con un cerebro que es un órgano social. Él, que es el macho ancestral, ¿cómo se llama usted? Alberto. Alberto es nuestro macho ancestral y es un cazador. Entonces desarrolla todas sus habilidades cognitivas para cazar, con lo cual, ustedes saben que el cerebro tiene 2 hemisferios. Él lo que va a hacer es utilizar toda su inteligencia para cazar. Mira frontalmente y rápidamente gestiona por objetivos. Conecta el cerebro anterior con las células que mueven los músculos y de lo único que se ocupa es de cazar y no importa el resto. Tiene visión frontal en tubo y es cazador y decide rápidamente. ¿Me expliqué hasta acá? Esta es la psicología del cazador ancestral, que es básicamente la psicología del hombre de hoy, que gestiona por objetivos rápidamente y en general sin interesar demasiado el entorno. ¿Me expliqué hasta acá? Las hembras se quedaron en la cueva. ¿Y qué hicieron las hembras? Estamos millones de años atrás. No hablábamos, pero nos comunicábamos viéndonos los unos a los otros. Mírense, hagan muecas y nos entendemos todos. Las hembras empiezan a mirarse y se comunican no verbalmente, y el nene, que está acá, llora un poquito, lloró, y las hembras lo miran y saben por el rostro si el bebé llora por hambre, por miedo, por frío, por sed o por dolor, porque desarrollaron esa habilidad innata de comunicación no verbal femenina. ¿Me expliqué hasta acá? A su vez, las hembras se conectan entre ellas, se comunican más que nosotros, que estamos cazando allá, y conocen las necesidades del bebé. Hoy día, en términos generales, cualquier mamá se da cuenta si su bebé llora por miedo, hambre o dolor antes que el macho. ¿Coinciden en eso? Bueno, eso viene desde antes. Por eso las mujeres tienen facilidad de comunicación no verbal y ellos, nosotros, tenemos menos facilidad de comunicación no verbal y tenemos conductas cazadoras. Ellas tienen mayor comunicación no verbal, conductas protectivas, conservadoras de la cría y de las otras hembras. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Cuál es la profesión más antigua del mundo? La prostitución. No. La profesión más antigua del mundo, no porque se dice que habitualmente es no, es la comadrona. Supongamos que esta hembra va a tener cría, ella la va a ayudar, porque entre las hembras se ayudan. ¿Me explico?
Todo esto es la psicobiología que ancestralmente vamos trayendo hasta acá. Con lo cual, esto explica por qué las mujeres tienen ese sexto sentido de mayor facilidad de entender qué es lo que siente o piensa el otro. ¿Coinciden con esto? ¿Sí o no? Conteste. Si ustedes no le ponen ánimo, a mí yo me deprimo. Entonces tienen que leer. ¿Coinciden con esto? Ahí me gustó. Y esto van a ver que estamos de acuerdo en todo, más allá de que alguna cosita, porque es evidente que la mujer tiene esa facilidad de comunicación no verbal. Yo voy con mi señora a una reunión, hay un montón de gente que no conocemos, y cuando salgo le digo, ¿qué te pareció tal o cual? Y me va a decir esto, lo otro y aquello de cada uno, porque le sacó la ficha. Puede que no esté en lo cierto, pero yo lo tengo que tener a beneficio de inventario como si fuera una historia clínica, y la mayoría de las veces la pega. A su vez me va a decir los cuadros que había, cómo era el piso y cómo estaban vestidos todos. Nosotros no. Esto es real, porque lo hacían antes, se fijaban antes. De hecho, el ángulo visual de las hembras es mayor que el del macho. Y la recepción de los colores, ustedes vieron, señores caballeros, que van una mujer a un shopping y ve esto que dice, esto es azul, esto es turquesa, esto, y dicen 20 colores y variaciones de verde distinto. Nosotros vemos menos variación de verdes, menos variación de colores que las hembras. Y las hembras tienen mayor, digamos, ángulo visual. Todo esto es porque son cuidadoras. Como ellas, ya nos pusimos de acuerdo que entienden nuestro lenguaje no verbal porque nos interpretan la mirada, nos interpretan el rostro, y de hecho el 80% de la comunicación es no verbal. ¿Coinciden esto hasta acá? De un modo, los hombres, ¿pueden levantar la mano? Bueno, les voy a decir algo. Si le van a mentir a una mujer, esto por supuesto no lo hagan nunca, pero si le van a mentir a una mujer, que sea por teléfono. Que sea por teléfono. Esto marca toda la diferencia de la psicología entre cada uno de nosotros. Gracias. Las hembras ancestrales, el bebé, el macho, se pueden ir. Necesito otra mujer. ¿Pasa alguien o la agarro yo? A ver, vamos a buscar una. Venga usted, venga. Yo sabía, dice, pobre. No pensaban que veníamos a hacerle pasar un papelón. Bueno, quédese acá. Muy bien. Ustedes saben, y ahí tenemos un cerebro dibujado, que el cerebro tiene dos hemisferios, derecho e izquierdo. ¿Su nombre es? Silvia. Silvia. Silvia tiene un cerebro con dos hemisferios, derecho e izquierdo. Y hay lo que se llama lateralización hemisférica, es decir, el hemisferio derecho tiene determinadas funciones y el izquierdo otra. Básicamente, el izquierdo es lógico, matemático, secuencial, racional, ejecutivo, lingüístico y tiene noción del paso del tiempo. Es como si tuviera un reloj. El derecho es más holístico, creativo, imaginativo, musical, espiritual, emocional. ¿Me explicaste acá? Hay algo muy interesante y es lo siguiente. Se ha descubierto, y está medido, y está visto, a ver si pueden ver una imagen, que estas diferencias de función se van explicando con la biología. Esto que ven acá, que es hermoso, se llama conectoma. El conectoma es un estudio de resonancia magnética funcional por difusión que detecta los nervios y los hilitos que unen distintas áreas cerebrales como si fuera una guía o un rutero de calle. ¿Me expliqué hasta acá? Se llama conectoma. Resulta que yo, como hombre, ese conectoma tiene muchas conexiones entre el hemisferio izquierdo anterior y el hemisferio izquierdo posterior. Y muchas conexiones entre mi hemisferio derecho anterior y posterior. También conexiones en ambos hemisferios. ¿Me expliqué hasta acá? Bueno, resulta que Silvia tiene más conexiones interhemisféricas que yo. Es decir, el conectoma de Silvia es más complejo que el mío. Esto no es mejor ni peor. El hecho de que yo tenga una conexión fuerte antero-posterior es la que me puede permitir algunas veces decidir rápido, ser cazador, gestionar por objetivos y a veces no interesarme demasiado el resto. ¿Me expliqué hasta acá? Ella, al tener más integradas distintas funciones, puede cocinar, hablar, atender una computadora
Amacar un bebé. Y amacar un bebé. Nosotros no. Eso lo sabemos todos. La mujer tiene capacidad de multitasking y eso está probado. Esa es una habilidad que tiene la mujer porque hay más conexiones interhemisféricas y en distintas áreas. También hay algo que es interesante, que puede tener que ver con esto, aunque no está probado. Cuando nosotros estamos mirando televisión con un control remoto y pasa una mujer y le pregunta en qué estás pensando y no la escuchamos, crean que es cierto, no las escuchamos. Estamos mirando tele, el fútbol. Y si se enojan y nos preguntan en qué estás pensando, es posible que digamos en nada. Porque el hombre tiene esa facilidad. Ahora, si yo le pregunto a mi señora en qué está pensando y me dice en nada, me está mintiendo. La mujer siempre está pensando en algo. Hay otra cosa más, póngase de frente a mí, y esto es interesantísimo. Vamos a suponer que yo voy a levantar mi mano derecha. Vieron que la función del cerebro es cruzada, que el hemisferio izquierdo controla todo el cuerpo derecho y así. Por eso cuando hay un accidente cerebrovascular es de un lado al otro, ¿no? Vamos a suponer que yo decido levantar mi mano derecha. Para poder hacer eso, tengo que activar 3 grupos de neuronas. Las neuronas son las células cerebrales. Yo voy a dibujar nada más que 3 con mis manos para hacerlo simple, Silvia. La primera es una neurona premotora. La premotora es la que imagina el movimiento que voy a hacer. Imagina el movimiento de levantar mi mano derecha. ¿Me expliqué? Y le indica a la segunda neurona, que es la motora, que envíe el estímulo nervioso para yo levantar mi mano derecha. Y la tercera se llama neurona espejo y se activa, se prende cuando se prendieron las 2 anteriores. ¿Me expliqué hasta acá? Con lo cual yo para levantar mi mano derecha, yo lo que voy a hacer es esto, para hacer esto, activo mi premotora izquierda, la motora y la espejo. ¿Me expliqué hasta acá? Ahora, yo estoy frente a Silvia y levanto mi mano derecha. Usted no levante nada. Pero yo levanto mi mano derecha, ella no levantó nada. ¿Está hasta acá? Pero me vio. Ella no levantó su mano derecha ni izquierda. Si hubiese querido levantarla, tenía que activar la premotora y la motora. ¿Me expliqué? Cuando yo hago esto, ella no activa, no levanta su mano, con lo cual no activa su premotora y motora, pero activa su neurona espejo. Es decir, su cerebro activa la misma célula que hubiera activado si hubiera levantado la mano derecha, lo que le da un fenómeno de comprensión de mis cambios físicos. Y de ahí el rostro. ¿Me expliqué? Bueno, el hecho es que Silvia tiene más neuronas espejos que yo. Por eso es el hecho de la empatía femenina y esta comprensión que antes estábamos diciendo. ¿Me explicaste acá? Sí. Silvia, puede pasar. Gracias. Le damos un aplauso a Silvia. Con lo cual, ya hablamos de dónde venimos. Las hembras que estaban acá gestionan por procedimientos. Nosotros por objetivos. La mujer por procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que le interesa el entorno, le interesa no dañar al otro. Hay una diferencia, por ejemplo, ¿qué es lo que estresa al hombre y qué es lo que estresa a la mujer? En términos en medicina del estrés se llama estresor aquello que genera estrés. Los estresores masculinos son, en general, aquellas circunstancias o amenazas que van en contra de la autoridad, el territorio, el poder o la propiedad, o el orgullo, que es lo que tenemos fuertemente desarrollado los hombres, que es lo territorial. ¿Me explicaste acá? La mujer, los estresores básicos son todos aquellos que dañan o amenazan su red vincular social, sus hijos, sus afectos, su entorno, porque la mujer tiene esa conducta social y ancestralmente desarrollada. ¿Me expliqué? El macho tiene una reacción frente al estrés casi inmediata de ira sin poder diferir la emoción. ¿Me expliqué hasta acá? La hembra puede y tiene más facilidad para manejar la emoción, buscar apoyo social frente al estrés y gestionar el grupo para sacar la cuestión adelante. Más o menos, ¿me expliqué? ¿Coinciden con esto? Esta es una diferencia entre macho y hembra de cómo reaccionamos. El hombre en general ejecuta una acción física rápidamente, la hembra lo piensa y lo medita y eso sí, cuando reacciona, agárrate. Esa es otra cosa. Pero es una diferencia biológica que traemos hasta acá.
Si seguimos avanzando sobre diferencias, esto es lo de las neuronas espejo que estábamos hablando, viene otro punto que es interesante, que es la inteligencia. ¿Quién es más inteligente, el hombre o la mujer? Uy, él dijo el hombre. ¿Cuántos años tenés? 5. 5. Un machito. ¿Quién es más inteligente, el hombre o la mujer? Y uso una frase de Samuel Johnson, un literato inglés del siglo XVII, que dijo, si usted me pregunta quién es más inteligente, si el hombre o la mujer, primero dígame usted de qué hombre está hablando y de qué mujer está hablando. Es muy buena respuesta. ¿De qué hombre está hablando? Porque puede que haya un hombre más inteligente o una mujer más inteligente. Pero el tema se complica cuando sabemos hoy que la inteligencia no es lo que creíamos hace años atrás, donde la inteligencia estaba básicamente relacionado con la capacidad de desempeño matemático. Los test de coeficiente intelectual tenían que ver con el manejo de las matemáticas. Hoy se entiende que las inteligencias son múltiples. No sé si escucharon hablar la teoría de Gardner, Howard Gardner, en la cual hay inteligencias múltiples. Distintas habilidades, como por ejemplo la inteligencia matemática, la inteligencia musical, la inteligencia lingüística. Hay gente que tiene facilidad para cantar o para ejecutar un instrumento, otros que tienen inteligencia de movimiento físico, que se llama inteligencia cinético-estésica, como un Maradona tiene un alto nivel de inteligencia cinético-estésica, y así sucesivamente. Y sucede que hay otras dos inteligencias que se llaman la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. La inteligencia intrapersonal es la inteligencia que uno tiene para conocer su propio mundo interior. Y la interpersonal es la inteligencia que uno tiene facilidad para conocer el mundo interior del otro. ¿Me expliqué hasta acá? Estas dos inteligencias, la interpersonal y la intrapersonal, constituye lo que conocemos, o es parte constitutiva de lo que conocemos como inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que es un término extraordinario, es lo que nos permite conocer nuestras emociones y las del otro y valernos para gestionar acciones de mutua conveniencia. Bueno, resulta que la mujer, en términos generales, tienen test de inteligencia que evalúan que su inteligencia intrapersonal e interpersonal, en conjunto emocional, es mayor que la del hombre. Esto no habla en demérito del hombre. El hombre tiene que aprender de esto y ejercitarse. Pero la mujer básicamente tiene, yo no sé si notaron los hombres que están acá, que muchas veces las mujeres nos dan una enseñanza que con el tiempo, cómo gestionaron un problema a través del tiempo y lo hicieron y llegaron con el tiempo a mejor puerto que nosotros, sin pelearnos, sin romper estructuras. ¿No coinciden? Siempre que haya un equipo de trabajo masculino, si agregamos mujeres, el equipo mejora. Siempre. Y al revés también. Si hay un equipo de mujeres, hay que agregar hombres, porque se suman las habilidades. Somos diferentes, ni mejores ni peores. Somos complementarios. En términos de inteligencia, entonces tenemos esa diferencia. La mujer tiene básicamente, muchos test cognitivos y cuestionarios muestran que tienen mayor inteligencia emocional. Acuerden que esto es la teoría de las inteligencias múltiples, no nos vamos a detener en esto, pero pienso que atrás no se ve. Y también son diferentes ellas en el deseo y en el amor. Acá hay una imagen, no sé si lo ven, que es de Al Pacino en la película El abogado del diablo. ¿Vieron esa película? Una película muy buena, muy interesante, si los que no la vieron que la vean, pero es una película muy buena donde Keanu Reeves, que es el abogado joven, no Al Pacino, defiende en un juicio oral a un profesor que había violado a su alumna en el colegio. Él sabía que lo había violado, la denosta a la criatura frente a todo el tribunal, gana el juicio. Entonces, Al Pacino, que en realidad es el diablo, lo elige para que dé en concepción al hijo del diablo. Entonces le pone a una mujer en ovulación en un momento determinado para que él tenga relación sexual y de ahí nazca el anticristo, el hijo del diablo. Una película muy fuerte, porque Keanu Reeves, que hace la Kevin Lovax, creo que era el nombre del abogado, no quiere tener relación
y sabe que lo único que tiene es el albedrío. Vean esa película de cómo termina decidiendo. Pero en un momento le pregunta al diablo qué hay con el amor, porque claro, iba a tener eventualmente una relación sexual sin amor. Y el abogado y el diablo le dice, el amor nada muy diferente a grandes cantidades de chocolate. ¿Qué quiso decir? En realidad, el amor es, para Sigmund Freud, una sublimación de la sexualidad. Para Erich Fromm, en la otra punta del análisis, el amor nace primero y después nace la sexualidad. Podemos discutir un rato largo de qué es uno o qué es lo otro, pero verdaderamente es muy interesante. Pero es cierto que el amor y el deseo tiene que ver con el chocolate. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente bien con otro, se activa una parte del cerebro que se denomina circuito de recompensa. Hay una parte cerebral que es el núcleo tegmental ventral que fabrica un neurotransmisor que se denomina dopamina. La dopamina viaja a otro núcleo cerebral que se llama núcleo accumbens y ahí se siente placer. Y uno puede, lo que cambia en cada uno de nosotros es cuál es el objeto que produce ese placer. Por ejemplo, el dinero, la droga, el tabaco, el sexo, el hedonismo, lo que fuera, pero en última instancia es la activación del núcleo tegmental ventral con elevación de dopamina en el núcleo accumbens. Con lo cual Al Pacino tenía razón. Si pueden ver, esta película es muy interesante. La pasión no se visualiza igual en el mundo femenino que masculino. ¿Ustedes coinciden en esto? El erotismo no es exactamente igual en la mujer que en el hombre. Hay algunas diferencias. Hablábamos de amor y de sexo. Woody Allen en un momento dijo que el sexo sin amor es una experiencia vacía. ¿Escucharon eso? Pero de las experiencias vacías es una de las mejores, agregó. Pero es cierto que hay un circuito y en la mujer el erotismo y la sexualidad tiene o es muchísimo más fino y más delicado que en nosotros los hombres. De hecho, no es una charla de sexualidad, pero voy a terminar con esto que dice lo siguiente. Lo que le interesa a la mujer antes de la penetración son las 24 horas previas. Lo que le interesa al hombre son los 3 minutos previos. ¿Coinciden? Hemos estado siempre de acuerdo. Entonces es muy interesante ver esto del deseo. Y después viene algo. Con respecto al deseo, es muy interesante, los dioses griegos nos enseñaron muchas cosas, la mitología griega. Dícese que una vez se generó un banquete para Afrodita, la diosa del amor, en la cual fueron invitados todos los dioses griegos. Entre ellos, Poros, que era el dios de la riqueza, Peña, la diosa de la pobreza, de la falta, de la ausencia, y comieron y bebieron en cantidades. Tanto bebió Poros que cayó embriagado al suelo. Peña, que era la diosa de la necesidad y de la ausencia, al verlo y creerlo un par, tuvo relación sexual con él y nace un hijo que se denomina Eros. Eros, en definitiva, lo erótico para los griegos es la resultante del exceso y de la falta. Miren qué interesante psicológicamente. O sea, cuando uno busca la etimología de las palabras, necesito ayuda de alguien más para explicar algo más que tiene que ver con la pasión. ¿Usted me da una manito? Venga por acá. Usted venga por acá. Póngase acá. Vení vos. Vamos a agarrar al bebé que creció un poco. Vos sentate acá. Venga usted. Y ustedes dos. Venga, venga. Y usted también. Venga, venga. Sí, usted, venga. Vengan por acá. Las 4 se ponen acá. Resulta, miren qué interesante, esta es la primera descripción de la historia de la medicina que muestra lo que vamos a señalar acá. Existía el llamado, estamos 2500 años atrás, el rey de Siria,
que se llama Seleuco Nicator, que es él, el rey de Siria, Seleuco Nicator, general de Alejandro Magno, 2500 años atrás, que tenía un hijo que amaba muchísimo, muchísimo, que se llamaba Antíoco. Se estaba muriendo por depresión, ya no comía y estaba abandonándose a sí mismo, estaba deprimido. Entonces Seleuco Nicator, o Seleuco I, digo Seleuco Nicator, Seleuco I no es Leuco, que viene dentro de un ratito. Leuco es de la dinastía de los cordobeses, que está Leuco I, que es Alfredo, y Leuco II, que es el Changuito. Entonces está Leuco, Seleuco I, Nicator, y llama a un médico de la ciudad de Yules, en la isla de Ceos, en el mar Egeo, de la escuela médica parecida a la hipocrática. Y viene un médico que se llamaba Erasístrato. Yo voy a ser de Erasístrato. Entonces teníamos a Seleuco I, Antíoco y Erasístrato, que soy yo. Entonces yo reviso al paciente y le tomo el pulso. En realidad, cuando un médico hoy toma el pulso, está tomando muchas características: frecuencia, regularidad, intensidad, tensión, amplitud y simetría. Pero una cosa que cualquiera de nosotros se da cuenta es si el corazón late más rápido o más despacio. ¿Me expliqué hasta acá? Entonces estamos con Antíoco, Seleuco y yo, que soy Erasístrato, el médico. Lo interroga, hace así y le pide que por favor desfilen todas las damas y las doncellas del castillo, del palacio, adelante del lecho de enfermo que estaba muriendo. Así que las bellas damas pasan por acá caminando. Sí, puede bajar, ahí sin caerse, usted también, mientras Erasístrato le tomaba el pulso. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Y qué notó Erasístrato? Que cuando pasaba Estratonice, ella es Estratonice, que era una de las esposas de Seleuco Nicator, él empezó a tener taquicardia. ¿Por qué? Porque al pasar su amor imposible, empezó a tener elevación de adrenalina con taquicardia. ¿Me expliqué? Es el primer diagnóstico de mal de amores de la historia, de 2500 años atrás. Entonces yo, que hice el diagnóstico, Erasístrato, va, le dice a Seleuco lo que pasaba, que en realidad Antíoco estaba enamorado de una de sus esposas, que era Estratonice. Entonces Seleuco se divorcia de Estratonice, Estratonice se casa con Antíoco y a Antíoco se le va la depresión y vivieron felices y comieron perdices. Gracias, ¿eh? Es sorprendente, este es un diagnóstico que está en este cuadro pintado, en realidad hay varios, de David, 1774. Es muy interesante esta historia porque es un diagnóstico psicobiológico. Ellas y el amor. Seguimos avanzando. El amor es un tema interesantísimo porque como emoción es interesante. Dijimos que la primera emoción fue el miedo, la más antigua, pero la segunda fue el amor, que es la identificación diádica de macho y hembra, el cuidado de la cría y la constitución de los primeros grupos familiares. El amor no lo vive, bueno, no es exactamente igual cuando lo relacionamos con algunas cuestiones del mundo masculino. Pero sin meternos demasiado, vamos a hacer algunas consideraciones respecto al amor y ellas. Esta frase creo que la van a reconocer más de uno, de Rayuela, que dice: andábamos sin buscarnos, pero sabíamos que andábamos para encontrarnos. Esto es de Rayuela, de Cortázar. Pero Cortázar, que yo creo que no lo puso por esto, evidentemente, pero leyendo Cortázar encontré algo que nos ayuda a explicar alguna cuestión respecto al amor. El amor es una pasión, pero también tiene algo de construcción, porque somos seres evolucionados. Hay algo que armamos y cuidamos como seres evolucionados. ¿Me explico hasta acá? Si bien es básicamente pasional, dícese que el amor es un desorden mental y encontrar a otro con el mismo desorden no tiene precio. Porque si un loco enamorado encuentra a otro igual, es lo que cada uno está buscando. Pero también hay algo del óvulo, también se dice que el que se enamora deja de pensar. ¿Coinciden con eso?
Vieron que cuando uno está enamorado, no ve, ¿cómo con este le das bola a este? Dicen, pero mira lo que es, yo estoy perdidamente enamorada o enamorado. Eso es así porque cuando uno está enamorado, funcionan partes del cerebro que son básicas, emocionales y ancestrales, y disminuye la función de las más intelectuales. Créanme que es así. Por eso el enamorado está en otro mundo, vive enamorado. Pero también hay una construcción de idea, una construcción del lóbulo telencefálico, de función cognitiva. Y fíjense esta frase que encuentro en Cortázar. Sacás una idea de ahí, es decir, un pensamiento. Sacás una idea de ahí, un sentimiento. Una idea es una razón, es una idea. Sacás una idea de ahí, un pensamiento de aquel otro estante, lo atás con ayuda de las palabras y resulta que te quiero. Una frase extraordinaria. ¿Por qué? Según la teoría de Stenberg, y es acá donde lo vamos a unir a Cortázar con Stenberg, en esta frase sacás una idea por ahí, una idea de aquel otro estante, lo atás con ayuda de las palabras y resulta que te quiero. Este es el triángulo del amor de Stenberg. Stenberg considera que el amor es como un triángulo con 3 vértices. Tiene varias variables, yo voy a explicar a este efecto 3 nada más. La pasión, la intimidad y el compromiso. En el amor existe pasión, intimidad y compromiso. Pasión es evidente. Intimidad también resulta evidente. Y el compromiso es la parte pensante y el acuerdo que se llega con el un otro. ¿Me explico hasta acá? Para que el amor se considere maduro, según Stenberg, el llamado amor consumado, debe haber un equilibrio razonable entre pasión, intimidad y compromiso. Mientras que, por ejemplo, si hay solo pasión e intimidad, esto sería lo que se llama amor romántico. Si hay solamente pasión, es el amor insensato. Si hay solamente compromiso, es un amor vacío, no hay amor. Y si hay solamente intimidad, sin ninguna otra, Stenberg lo denomina cariño. Es muy interesante, si lo googlean y buscan un test de Stenberg de 36 preguntas que está en el libro, son 36 preguntas en 3 bloques de 12, cuyos resultados llegaron a la tapa del New York Times. ¿Por qué? Porque hicieron 36 preguntas donde uno puede conocer al otro en menor unidad de tiempo. Dícese que una persona conoce a otra después de consumir un saco de sal. Quiere decir que lleva una vida a veces conocer al otro. Y ahí hay 36 preguntas que si uno le hace a la pareja, se puede conocer más rápidamente. El trabajo inicial de Stenberg fue interesante, porque tomaron personas que no se conocían, hombres y mujeres, les hicieron hacer las 36 preguntas, el uno al otro, se contestaron las 36 preguntas, después el ejercicio era mirarse profundamente a los ojos durante 4 minutos, y resultó que se casaron varias parejas. Era Roberto Galán, se ha formado una pareja, ¿recuerdan eso? Eso funciona. Claro, porque si vos le preguntás a una persona, de algunas que recuerdo de las 36, se ha incendiado su casa. Usted ya pudo salvar a sus seres queridos y a su mascota. Y puede entrar y le queda tiempo para salvar una sola cosa. ¿Cuál sería? Bueno, depende de lo que le conteste al otro. Puede que conozcamos mucho la intimidad del otro. Y la foto de mi mamá, el crucifijo, el diploma de graduación, nos habla del otro. Si tuvieras una sola oportunidad para tener un almuerzo o una cena con alguien, ¿con quién sería y por qué? Si la otra persona te contesta eso, la empezás a conocer de un modo distinto. Y así hay 36 preguntas que les digo son fascinantes para conocer al otro. Y ahí vemos, si hacen ese ejercicio, la diferencia de respuesta entre el hombre y la mujer, que tiene que ver con lo que estamos hablando hasta ahora. Después hay un capítulo que marca una diferencia entre las mujeres y nosotros abrumadora. Abrumadora. Y eso es que pueden ser madres. Es una diferencia abrumadora. Y no lo digo en el sentido netamente biológico, sino que las madres del corazón son exactamente igual. La mujer es cuidadosa, comprensiva, protectora. ¿Ustedes vieron que los trastornos de ansiedad son más frecuentes en las mujeres que en los hombres? ¿Sabían que el ataque de pánico, la ansiedad generalizada, las fobias, el estrés en fin, hay muchas alteraciones de la ansiedad que son más frecuentes en mujeres que en hombres? ¿Por qué? Cuando éramos monos ancestrales, las hembras que estaban ahí se encargaban de cuidarse entre ellas y cuidar a la cría, con lo cual siempre tuvieron miedo. Esto no quiere decir que no se hubiesen defendido.
El rey de la selva es el león, pero anda a sacarle una cría a una leona. Las hembras activaron siempre su circuito biológico del miedo porque siempre fueron muy cuidadoras. Los neurobiólogos, que se llaman evolucionistas, creen que hoy los trastornos de ansiedad son más frecuentes en las mujeres que en los hombres por ese pasado ancestral de hiperactivación cerebral del cuidado de los demás. Miren qué interesante. Pero el hecho de ser madres, cuando yo doy psicofisiología en la facultad y hablamos de género, y cuando tenemos una cátedra de psicofisiología que es función cerebral, es decir, las funciones cognitivas, concentración, estudio, memoria, atención, juicio, razonamiento, teoría de la decisión, y también el manejo emocional. Cuando llegamos a género, es un tema que a todos los estudiantes les interesa mucho. Y si bien yo doy esas clases y los conozco, cuando hice este trabajo empecé a encuestar, hice encuestas y encuesté a un montón de mujeres. Es decir, que antes a lo mejor lo hacía tácitamente en las consultas del hospital o del consultorio, pero después lo hice a propósito. Y les digo que lo que aprendí haciendo este trabajo fue inmenso. O sea, yo creí que sabía y aprendí más haciéndole preguntas específicas a las mujeres. Escuchar a una mujer, usted no sabe, doctor, lo que es sentir el bebé que se mueve en el líquido amniótico de un lado al otro y le patea el hígado. Entonces, cuando empieza a escuchar una cosa al lado de otra, empieza a ver lo que es una mujer. Entonces, esa diferencia sí es verdaderamente ancestral. Ellas son madres. Ellas y el corazón. El corazón de las mujeres no es igual al nuestro. Y digo lo siguiente, hay varias diferencias. La primera, ¿de qué mueren las mujeres? ¿Cuál es la primera causa de muerte en la mujer? La mayoría de las personas dicen cáncer de mama, de ovario, de cuello. No es cierto, no es cierto. La mujer muere del corazón. En el año 2007 en la República Argentina, las mujeres mueren más del corazón que los hombres. Y hoy, este año, van a morir más mujeres posmenopáusicas por problemas cardíacos que hombres. Esto pasó hace muy poquitos años. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedieron dos cosas. La primera, el estrés femenino de la vida moderna. La mujer hoy hace todo lo que hacía antes cuando cuidaba la cueva, que hoy es la casa, los hijos, mantenerse bien, el marido, la pareja, cocinar, todo lo que hizo siempre. Más ir a trabajar, estudiar, tiene una doble imposición. Eso se llama estrés femenino. El hombre sigue haciendo lo de siempre, se va a la mañana y vuelve a la noche, la estructura del cazador, y encuentra la comida hecha. Básicamente es así. ¿Qué determinó? Mayor estrés femenino. El segundo punto fue el éxito de las tabacaleras. Las tabacaleras pudieron imponer el cigarrillo a la mujer. Recuerdan, has recorrido, muchacha, un largo camino, cigarrillos muy finitos, femeninos, conductas femeninas. Bueno, y lograron que la mujer fume, y hoy la mujer fuma mucho. Si unimos la aterosclerosis del cigarrillo de la mujer actual más el estrés de la mujer actual, tenemos la respuesta de por qué hoy la mujer muere del corazón. Siempre digo que si Tita Merello, que promovió tanto unos cuantos años atrás, muchacha, hacete el Papa Nicolau, y con eso cambió la historia sanitaria de la mujer en la República Argentina, hoy con su amigo René Favaloro, conjeturo que si los dos estuviesen vivos en el 9º piso de la Fundación Favaloro, René Favaloro le diría a Tita, ¿sabes, Tita, que las mujeres hoy se mueren del corazón? Entonces Tita diría, muchacha, hacete el electrocardiograma. Esta es una primera gran diferencia. La otra diferencia es el dolor. El dolor de pecho de infarto cardíaco en el hombre es típico. Cuando yo tengo un infarto, como hombre, el dolor es el siguiente. Intenso en la zona de distribución de la corbata, en el esternón, el hueso duro que tengo acá, intenso, opresivo, retroesternal, que irradia quiere decir que se va hacia algún otro lugar, a raíz de cuello, hombro izquierdo, brazo izquierdo, antebrazo izquierdo, estos dos dedos, que puede irradiar a espalda, a boca del estómago, y puede ir acompañado de náuseas, vómitos, sudoración, malestar general o sensación de hipotensión arterial. Si un alumno en la facultad me dice eso, le digo 10 puntos para el hombre, porque ese es el dolor típico masculino. La medicina también ha sido machista y la descripción típica del infarto es esa. Ahora, si yo en vez de Daniel me llamo Daniela, el dolor es distinto en general. Sabe, doctor, que a veces me duele un poco el pecho, pero respiro hondo y se me va. El otro día me dolió mucho, pero bueno, tenía que ir a buscar a los chicos al colegio, fui y después se me fue.
Eso sí, cuando subo las escaleras al primer piso, donde tenemos el dormitorio, tengo palpitaciones y me falta el aire. Y a los 10 días, esa mujer tiene un infarto. Es por eso que toda mujer, las que estén acá y transmítanlo, cualquier molestia de dolor inespecífica de la cintura para arriba, hay que descartar lo cardiológico. ¿Me explicaste acá? Hay otra enfermedad que se llama enfermedad del corazón roto, o broken heart, o disquinesia apical idiopática, o enfermedad de Takotsubo. Miren qué interesante. Se tratan de pacientes que ingresan a la guardia con dolor de pecho como si fuera un infarto. Les hacemos una coronariografía, vieron que es para ver las arterias coronarias cuando ponen un stent, y vemos que tienen coronarias normales, pero el laboratorio, el electrocardiograma, el ecocardiograma y todos los estudios nos indican que tiene un infarto con insuficiencia cardíaca, pero las arterias coronarias están bien. ¿Me expliqué hasta acá? Cuando interrogamos adecuadamente, esa persona tuvo algo emocional en las últimas semanas o meses. La pérdida por fallecimiento de un ser querido, un alejamiento amoroso o la pérdida de la pareja. ¿Me expliqué hasta acá? Bueno, resulta que el 95% de estos pacientes que tienen esta enfermedad que se llama de Takotsubo o disquinesia apical idiopática o miocardiopatía por estrés son mujeres posmenopáusicas. Es una enfermedad emocional con repercusión cardíaca y entre el 5 y el 7% fallecen. ¿No es increíble? Sorprendente, pero es así. También se ha hecho otra cosa, y con esto voy cerrando la parte de corazón, hay más, pero otra. Vieron que uno tiene aterosclerosis. La aterosclerosis es cuando la parte de adentro de las arterias se va poniendo como sarro, el sarro de la serpentina del calefón o en una pava. ¿Me explicaste acá? Esa aterosclerosis hace que tengamos envejecimiento, entre otras cosas. Se ha estudiado la evolución de aterosclerosis en un estudio que es de Galo y colaboradores, pero después hay muchos más, está en la bibliografía, donde se siguieron a hombres y mujeres durante 14 años para ver el desarrollo de su aterosclerosis como medida de envejecimiento o sufrimiento. ¿Me expliqué hasta acá? Y se vio que los hombres casados tenían menos aterosclerosis a los 14 años que los separados, viudos o solteros. Quiere decir que para el hombre vivir en pareja es protectivo. Hay mucha evidencia de esto. Vivir en pareja es más sano. Depende de la pareja, ya sé, y todo eso. Bien, doctor, dice acá. Sin embargo, es muy interesante porque está muy probado que, bueno, ¿quién no sabe que hay un matrimonio de muchos años, se muere uno y al tiempo se enferma el otro? Vivir en pareja sirve, es bueno, es decir, la contención emocional. Entonces el hombre se veía que el casado tiene menos aterosclerosis que el viudo, soltero o separado. Cuando se encuestaba a esa persona con un test, si en su matrimonio, en su pareja era feliz o infeliz, no tenía importancia. Si decía que era feliz, también tenía poca aterosclerosis, y si era infeliz, también tenía poca aterosclerosis. No le importaba ser feliz, le importaba estar casado. Se hizo lo mismo con mujeres, 14 años, y se observó que las mujeres que tienen pareja o casadas tienen menos aterosclerosis que las separadas, viudas o solteras. Pero cuando se encuestó a las mujeres casadas o en pareja, si vivían felices o infelices, ahí sí se vio una diferencia. Las que tenían menos aterosclerosis eran las que se consideraban felices con su matrimonio o su relación, mientras que las que no vivían una relación matrimonial productiva o feliz o razonablemente feliz tenían una evolución de aterosclerosis similar a las separadas, viudas o solteras. ¿Me expliqué? La conclusión es que a la mujer le interesa cómo se siente, al hombre le interesa el estatus. Al hombre le alcanza con estar casado, la mujer necesita estar feliz. Quiere decir que según estos estudios, toda mujer casada con evolución de aterosclerosis rápida le podría hacer un juicio por malpraxis al marido. Esta es Marie Bonaparte, y vamos a ir terminando. Marie Bonaparte es la nieta de Napoleón Bonaparte. Es una historia muy interesante, si la quieren buscar, la quieren googlear, muy interesante. Marie Bonaparte tenía una dificultad y es que no podía llegar al orgasmo, al volupté, como se dice en francés. Quería estudiar medicina, no la dejaban, y se terminó casando con el príncipe Jorge de Grecia, con lo cual pasó a ser parte de la realeza y a tener mucho dinero.
Empezó a tener muchas parejas para ver si el problema eran los hombres, pero la verdad es que no fue así. Es muy interesante lo que ahora vamos a ver en un diapositivo. Y lo cierto es que ella quiso estudiar medicina, el padre no la dejó, pero empezó a tratar de estudiar medicina clandestinamente. Uno de sus amantes, el doctor Halsbank, consideró, porque ella también lo había pensado así, que la posición del clítoris estaba muy alejada de la vagina y que por eso no podía tener el orgasmo. Entonces la operó para acercar el clítoris a la vagina. Hizo un desastre quirúrgico, una cosa monstruosa. Sorprendentemente, no funcionó, la quiso operar de vuelta. Una barbarie. Y otro de sus parejas le dijo, ¿por qué no vas a consultar a un hombre que se está haciendo muy famoso, que hace psicoanálisis y que está en Viena, que se llama Sigmund Freud? Fue a Viena y Sigmund Freud no tenía tiempo para atenderla, pero ella lo convenció e incluso llegó a hacerle terapia 2 veces por día. Para Sigmund Freud fue verdaderamente un desafío intentar que ella llegue a una vida sexual plena y estableció una relación excelente con esta paciente desde el punto de vista terapéutico y también académico, porque a Marie Bonaparte resultó ser después psicoanalista, difundió todo el conocimiento de Freud, tradujo todas las obras completas de Freud al francés y constituyó la Sociedad Psicoanalítica en Francia. Pero no hizo nada más que esto, hizo mucho más. Lo salvó a Freud de la muerte bajo los nazis. Lo convenció que se tenía que ir de una Viena antisemita, que estaba por morir porque los nazis iban a matar a todos los judíos. Y pudo sacarlo con un salvoconducto, con mucha influencia política y mucho dinero que le tuvo que pagar a los nazis. Así Freud se va en el Expreso de Oriente y llega para poner su nuevo consultorio en Londres, un lugar fabuloso. Le salva la vida a Freud. La historia de Marie Bonaparte es extraordinaria, si la pueden leer, la pueden googlear. Pero Freud, si bien mejoró muchas cosas, nunca logró que ella sea feliz desde el punto de vista emocional. Y queda un escrito de Freud extraordinario, que es este. Escribe Freud: la gran pregunta que nunca ha sido contestada y a la cual todavía no he podido responder, a pesar de mis 30 años de investigación del alma femenina, es: ¿qué quiere una mujer? Sigmund Freud. ¿Qué puedo venir a decir yo acá? Esto es extraordinario. Para ir terminando, sobre redondear de que evidentemente hombres y mujeres somos diferentes, ni mejores ni peores, iguales o complementarios, debemos trabajar los hombres para que no exista una sociedad machista. La sociedad claramente es machista. Por eso vamos a terminar con esto que dice, sin duda, desde la genética, la biología y la psicología, ellas y nosotros somos diferentes, ni mejores ni peores, diferentes, diferentes y complementarios. El desafío desde lo cultural es alcanzar la igualdad en los derechos entre ellas y nosotros. Para terminar, les voy a mostrar 2 fotografías. La primera, una fotografía mía en primer plano, hace 59 años. ¿Por qué está esta foto acá? Por la foto que sigue, que es a la que le dediqué el libro, que es mi mamá, que me dio la vida, me crió, me educó y que lamentablemente falleció hace un mes. Gracias, eso es todo. Gracias por recibir.